A ver, buenos días muchachos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. ¿Ya? Hoy nos toca hablar de lo que es la función de reproducción. ¿Sí? Eh, es una de las funciones también de los seres vivos que vimos a hablar la semana pasada y es lo que vamos a hablar hoy día. ¿No? Esta función de reproducción es un proceso en el cual se crean nuevos individuos a partir de uno o varios, ¿sí? Varios organismos. En el caso de bacterias, ¿no? Se corresponde con la división celular, ¿ya? Pero en el caso de organismos pluricelulares es un poco más complejo e implica pues la producción de órganos o estructuras específicas, ¿ya? Entonces, la función de reproducción incluye lo que es la producción de nuevas células y estructuras reproductivas, para mantener de esta manera lo que es la perpetuidad de lo que es la especie. Hay que tener en cuenta pues que eh, este proceso de reproducción se va a desarrollar hasta que la descendencia pueda realizar lo que son las funciones de relación y nutrición por sí solas. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. La reproducción es una de las, es la única de las tres funciones vitales que no afecta a la supervivencia del individuo, ¿sí? Tengamos en cuenta que un organismo puede ser muy longevo y eficiente en sus actividades y no llegar a reproducirse nunca, ¿eh? Sin embargo, es la única función importante para preservar la especie a lo largo del tiempo y asistir a su evolución, ¿ya? En función de si necesitan dos progenitores o uno solo, ¿no? Para producir descendencia tenemos dos tipos de reproducción, lo que es la reproducción sexual y lo que es la reproducción asexual. ¿Ya? Eh, las diferencias entre ellas van más allá del número de progenitores, afectando a aspectos como el tipo de células implicadas, el material genético resultante o la capacidad de adaptación de la especie. ¿Ya? Entonces, la reproducción sexual, y por otro lado vendría a ser la reproducción asexual. ¿Ya? Entonces, si nos enfocamos en lo que es la reproducción asexual, este tipo de reproducción solo participa un individuo y no existen células especializadas o gametos sexuales. Es muy rápido y produce gran cantidad de descendientes, idénticos al progenitor, ya que se originan a partir de una parte de este. Por lo tanto, su información genética es igual a la célula de la que parte. ¿Ya? Aquí no hay variabilidad genética. Todos los organismos que se vayan a formar son idénticos a la célula madre. ¿Ya? Hay que tener en cuenta. Entonces, eh, este tipo de reproducción, la reproducción asexual, puede ser por, ¿no? O puede realizarse por gemación, donde el organismo produce una yema, ¿sí? Que crece y se puede desprender del organismo que lo produce y originar un individuo independiente. Por ejemplo, acá tenemos una célula, ¿ya? Y esta célula puede ir formando lo que es una yema, como había mencionado. Esta yema posteriormente puede ir aumentando de tamaño, ¿sí? Puede ir aumentando de tamaño. Muchas veces esta se puede desprender para darme dos células idénticas, ¿sí? Esto es, por ejemplo, en el caso de las levaduras. ¿Ya? Las levaduras se pueden reproducir por gemación. Otro proceso de reproducción asexual tenemos, por ejemplo, lo que es la bipartición, donde en el caso, por ejemplo, de las bacterias, ¿ya? En el caso de las bacterias tenemos una célula. Esta célula tiene que aumentar de tamaño, ¿sí? Para posteriormente después comenzar a dividirse, ¿no? Se dividen en dos células iguales. Esto correspondería a lo que es la bipartición, por ejemplo, ¿sí? Otro
proceso de reproducción asexual, tenemos, por ejemplo, lo que es la esporulación. La esporulación. La célula se divide varias veces y forma esporas, todas ellas iguales. Por ejemplo, en el caso de los hongos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, aquí una hifa, ¿sí? Una hifa. Y dentro, ¿no? Primero, esta hifa tiene que especializarse, ¿ya? Para que posteriormente en el interior se dé la reproducción asexual, que vendría a ser lo que es la formación de esporas. Y todas estas esporas que se vayan a formar son iguales a la de la célula que se originó, ¿sí? Ahora, estas esporas muchas sirven como estructura de resistencia, que se van a formar en el caso pues que las condiciones ambientales no sean las adecuadas. Por ejemplo, las bacterias, ¿no? Las bacterias también tienen a formar una espora, ¿no? Entonces acá tengo una bacteria y en su interior se va formando una espora, ¿no? Vendría a ser lo que es una estructura de resistencia, ¿sí? Pero solamente forma una. En el caso de los honguitos, pueden formar varias esporas, ¿no? Otro proceso de reproducción asexual, tenemos lo que es la fragmentación, en el cual, pues, por ejemplo, se forman nuevos individuos a partir de trozos de organismos que ya existían. Por ejemplo, tenemos una estrella de mar, ¿ya? En el cual si esta estrella de mar, por ejemplo, sufre eh, una fragmentación, ¿no? Hay alguna lesión que pueda tener en el cual pues pierde una parte de su cuerpo, entonces esta parte que se fragmentó posteriormente va a dar lugar a la formación de otro individuo, ¿sí? A formar otra estrella de mar. Para ese proceso de fragmentación. Y si hablamos de lo que es la reproducción sexual, ya, en este caso vamos a hablar específicamente de los animales, eh, se da en los siguientes pasos, ¿no? Tiene los siguientes pasos. Primero, tiene que ver lo que es células sexuales, ¿no? Tiene que ver la presencia de células sexuales o gametos, y estos se van a producir en lo que son las gónadas, ¿ya? Estas células vendrían a ser lo que son los óvulos y los espermatozoides, ¿sí? Suelen formarse en individuos diferentes, o sea, estamos hablando que se forman tanto lo que son las hembras y los machos, aunque existen algunos animales que pueden presentar los dos tipos de gametos, ¿no? En este caso estamos hablando de los organismos hermafroditas, ¿no? Luego se da el proceso de lo que es la fecundación, donde pues los gametos, en este caso pues los espermatozoides y el óvulo, toman contacto y se da el proceso de fecundación para producir lo que es el huevo o cigoto, ¿no? Se da lo que es la fecundación, ¿no? Entonces, esta fecundación puede darse dentro de la madre o en el exterior, ¿sí? Por ejemplo, en los mamíferos, ¿no? Se da en el interior, mientras que en el caso de los peces se da en el exterior, ¿no? Luego se da lo que es el desarrollo del cigoto, donde este desarrollo del cigoto, también en este caso, puede darse en el interior de la madre, en este caso estamos hablando de los vivíparos, o se puede desarrollar en el interior de un huevo, en el caso de los ovíparos, ¿ya? Luego, vendría a ser lo que es el desarrollo del embrión. Desarrollo del embrión, ¿sí? Que en este caso puede ser directo o indirecto. Entonces, en el caso del directo se refiere pues que del embrión sale un individuo similar a los padres, ¿sí? Como en el caso de los mamíferos, las aves, los reptiles, ¿no? Y en el caso del desarrollo indirecto, del cigoto sale una larva que tras una metamorfosis, esta se convierte en adulto. En el caso de los anfibios o en el caso de los insectos, ¿ya?
Y por último, ¿no? Tengamos en cuenta que en este proceso de reproducción sexual, los organismos no son idénticos a los padres. Aquí me estoy refiriendo a que, a diferencia de la reproducción sexual, ¿sí? Aquí va a haber una mezcla de ambos progenitores. ¿Sí? En la reproducción sexual, como hay intercambio de material genético, tanto de la madre como del padre, entonces el organismo que se vaya a formar, a pesar de que va a tener las mismas características que los padres, su código genético va a ser diferente y por lo tanto el organismo va a presentar ciertas diferencias. ¿Ya? Esto es lo correspondiente a lo que es la función de reproducción. Ahora, si nosotros hablamos de lo que es la división celular, que en este caso nos vamos a enfocar en lo que son células eucariotas, ¿ya? Todas las células, ¿no?, eucariotas, para que se puedan reproducir, pasan por un proceso denominado ciclo celular, ¿sí? Tengamos en cuenta que, por ejemplo, en el ser humano tiene aproximadamente 10 a la 13 células, que estas derivan de una sola, ¿no? Que estas derivan del cigoto. Pero si nosotros hablamos de los eritrocitos, ustedes saben que los eritrocitos tienen un tiempo de vida media de 120 días. Entonces, pasados esos 120 días, esos glóbulos rojos, esos eritrocitos, tienen que destruirse. Se destruyen en el hígado, se pueden destruir en el vaso. Pero para reponer esa pérdida, se tienen que formar nuevas células, ¿sí? Se generan aproximadamente 2.5 millones de eritrocitos al día. Entonces, ¿cómo es que ocurre este proceso de formación de nuevas células? ¿Sí? Entonces, estas células pasan por un ciclo que comprende dos periodos, ¿sí? Denominado lo que es la interfase, ¿no? Interfase, lo que tenemos aquí, ¿no?, que está conformado por lo que es la fase G1, la fase S y la fase G2, ¿no? Todo eso corresponde para la interfase. Y el otro periodo comprende lo que es la división celular, que dependiendo del tipo de célula, puede ser por mitosis o por meiosis, ¿correcto? Entonces, la interfase eh, es variable con respecto al tiempo, ¿ya? Y esto va a depender del tipo de célula, ¿sí? El tiempo más variable con respecto a lo que es la interfase corresponde a lo que es la fase G1, ¿sí? Donde esta fase G1 puede durar días, meses o años, ¿ya? Días, meses o años con respecto a lo que es la fase G1. Mientras que en lo que es la fase S ya tiene un tiempo de un poco más estable, que generalmente son 7 horas, ¿sí? 7 horas, y en el caso de la fase G2 dura aproximadamente 3 horas, ¿no? Y si nos referimos a lo que es la división celular, en este caso, en el caso de la mitosis, esto dura 1 hora, ¿ya? Entonces, aquí tenemos. Esto lo, entonces, ¿qué es lo que ocurre en la fase G1? A ver, en la fase G1 se da lo que es síntesis de ARN, ¿ya? Aquí, en esta parte se hace síntesis de ARN. Ustedes saben que a partir del ARN se forman las proteínas, ¿no? Entonces también va a haber síntesis de proteínas, ¿sí? Por lo tanto, aquí la célula comienza a aumentar de tamaño, ¿sí? Se está sintetizando nuevas biomoléculas, ¿ya? Pero ¿para qué sintetiza ARN? ¿Para qué sintetiza proteínas? Porque estos van a servir para que se pueda realizar la siguiente fase, ¿sí? Aquí en la fase S, que se va a dar S de síntesis de ADN. Entonces, estas proteínas que se van a formar aquí, este ARN, estas proteínas van a servir para que se pueda realizar lo que es el proceso de replicación del ADN, ¿ya? Tengamos en cuenta que si hablamos de las células del ser humano, estas cuentan con 46 cromosomas, ¿sí? Que se encuentran en el núcleo, ¿no? Habíamos dicho que el ADN es lineal, ¿no? Se encuentra enrollado, sí, pero es lineal. Entonces, aquí en esta fase S se va dando lo que es el proceso de replicación, donde
Cada cromosoma se va a replicar. Entonces, este ADN se encuentra enrollado, ¿no? Como sabemos, se encuentran enrollados en lo que son las histonas, en las proteínas no histónicas, que más o menos lo vamos a observar así. Se encuentran un poquito condensadas, un poquito condensadas. ¿Ya? Entonces, al final del proceso de replicación, al final de la fase S, va a haber un aumento en el número de cromosomas, de lo que era organismos con dos copias de ADN, ¿sí? Al final del proceso, la fase S, va a haber 4 copias, ¿sí? 4 copias. Donde cada cromosoma va a estar distribuido de esta manera, ¿sí? A lo cual cada una de estas estructuras se denomina cromátidas, ¿sí? Por lo tanto, un cromosoma va a tener dos cromátidas, ¿sí? Un cromosoma va a tener dos cromátidas que van a estar unidas por proteínas, y luego lo vamos a ver cómo están unidas, ¿ya? Entonces, aquí van a estar unidas por proteínas. Luego, en la fase G2, ¿qué ocurre en la fase G2? También va a haber síntesis de ARN, síntesis de proteínas. Esta síntesis de ARN y proteínas va a servir para que se pueda dar el proceso de mitosis, ¿no? Para que se pueda dar el proceso de división celular. Pero también aquí ocurre otra cosita, ¿sí? Aquí tiene que verificarse que el ADN que se ha replicado en la fase S no presenta errores. Entonces aquí hay un proceso de regulación, donde si el ADN pues, está replicado correctamente, pasa a lo que es división celular. Pero si presenta errores, entonces tiene que haber una reparación de ese ADN, porque puede generarse mutaciones, ¿sí? Entonces, aquí en lo que es mitosis, vamos iniciando con lo que es mitosis, ¿ya? La mitosis está dividido en, eh, en varias etapas, ¿sí? Ya ustedes lo conocen cuáles son. Tenemos lo que es la profase, la prometafase, metafase, anafase y telofase, ¿ya? Tengamos en cuenta otra cosita. Nosotros habíamos mencionado en una clase que cerca al núcleo se encuentra el centrosoma, ¿ya? Y este centrosoma es único, ¿sí? O sea, por aquí tenemos el centrosoma, ¿sí? Y este centrosoma está conformado por lo que son dos centriolos. Pero al final de lo que es la interfase, ¿sí? Al final de lo que es la interfase, esta célula va a presentar dos centrosomas. ¿Ya? Va a presentar dos centrosomas. Entonces, ¿en qué momento es que se comienza a formar el centrosoma? El centrosoma se comienza a duplicar al final de la fase G1. Entonces, por aquí se comienza a formar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos por aquí las... ¿Ya? Tenemos aquí la célula. ¿Ya? Solamente vamos a dibujar el centrosoma, ¿sí? Tenemos aquí el centrosoma, que como saben, tiene dos centriolos. ¿Ya? Los centriolos se encuentran perpendiculares entre sí. Más o menos así. ¿Ya? Entonces, al final de la fase G1, ¿qué pasa? Primero, se separan estos centriolos. ¿Ya? Los centriolos se van a separar. Tenemos un centriolo por aquí, el otro centriolo por aquí. Y como saben, como recuerdan, estos centriolos se encuentran rodeados por lo que es la matriz centrosómica. Entonces, y la matriz centrosómica, pues hay proteínas, se encuentran lo que son las tubulinas, ¿no? La gamatubulina, la alfa, la beta-tubulina, que van a dar la formación de un procentriolo. El procentriolo vendría a ser un centriolo chiquito, ¿sí? Un centriolo chiquito que también se encuentra, pues, de manera perpendicular al otro centriolo, ¿sí? Se forma un procentriolo. Entonces, va pasando lo que es la fase S, la fase G2, y este procentriolo va aumentando de tamaño para el final de lo que es la fase G2
ya tenemos los dos centriolos, ¿sí? Ambos del mismo tamaño, ¿sí? Pero hasta ahí, ¿dónde se encuentran? Se encuentran cercanas al núcleo, ¿sí? Ambos, ¿no? Ambos centrosomas, ¿no?, que se van a formar, donde cada centrosoma presenta sus dos centriolos, se van a encontrar cercanos al núcleo, ¿sí? Entonces ya luego, ahora vamos a hablar qué es lo que ocurre iniciado lo que es este proceso de mitosis. Entonces, comenzamos con lo que es la profase. ¿Qué ocurre en lo que es la profase? Aquí los cromosomas, habíamos visto, pero en la interfase el ADN se encuentra enrollado, ¿sí? Pero de manera laxa. Aquí se encuentran enrollados en lo que son las histonas, las proteínas histónicas que se había mencionado, pero se observan como filamentos. Ya en la profase estos comienzan a condensarse poco a poco, ¿sí? Se van haciendo más cortas y gruesas, y aquí se comienza a visualizar lo que es el centrómero, ¿sí? Entonces, como les había mencionado hace ratito, tenemos aquí cromosoma que se va condensando poco a poco, se van observando lo que son más gruesas y cortas, ¿ya? Donde cada una de estas hebras corresponde a una cromátida, y acá tenemos unas proteínas que van a permitir que estas dos cromátidas permanezcan unidas. Y se va a generar lo que es una constricción a este punto más o menos, una constricción primaria. Y esta constricción primaria se denomina lo que es el centrómero, ¿sí? Ahora, acá tenemos algunas proteínas, no sé si vamos a observar. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, a ver, a nivel del centrómero tenemos unas proteínas que se denominan que son las coecinas, ¿ya? Y estas coecinas son las que le van a permitir que estas dos cromátidas se mantengan unidas. Pero también tenemos otras proteínas, unas proteínas laminares, que se encuentran más o menos a este nivel. Eso denomina lo que son los cinetocoros, ¿sí? A este nivel se encuentran los cinetocoros, que se encuentran ¿dónde? A nivel del centrómero, ¿ya? Entonces, se visualiza el centrómero por la presencia de estos cinetocoros. Los cromosomas, estos cromosomas se van a dividir en lo que es la carioteca, me estoy refiriendo a lo que es la membrana nuclear, ¿sí? A través de lo que es los telómeros. Los telómeros vienen a ser lo que son los extremos, ¿no? Los extremos de los cromosomas. Entonces, a través de estos telómeros se van adhiriendo lo que es aquí, la cara interna de la membrana nuclear. Ahí se van adhiriendo. El nucleolo comienza a desaparecer, ¿sí? Comienza a desaparecer lo que es el nucleolo, y se va desintegrando lo que es el citoesqueleto, ¿no? Se va desintegrando lo que son los filamentos de actina, los filamentos intermedios, los microtúbulos citoplasmáticos, ¿no? Estos microtúbulos citoplasmáticos que se encuentran a nivel de lo que es la interfase. Se va desintegrando, se va despolimerizando. Si hablamos de los organelos, ¿no? Por ejemplo, el retículo endoplasmático, si hablamos del Golgi, se comienzan a fragmentar, ¿sí? Y se comienzan a formar los usos mitóticos, ¿no? En este caso estamos hablando de los microtúbulos mitóticos, ¿no? Entonces, en este caso, los centrosomas comienzan a migrar hacia lo que son los polos de la célula, ¿no? Entonces, aquí se van formando tres tipos de fibras, ¿sí? De fibras mitóticas. Tenemos lo que son las fibras de Laster, las fibras cimetocóricas y las fibras polares, ¿sí? Se comienzan a formar aquí, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede en la prometafase? ¿No? Todo lo que hemos hablado corresponde para lo que es la profase. Luego pasamos a la prometafase. ¿Qué ocurre en lo que es la prometafase? Les dije, en la profase se daba el comienzo de la desintegración de la membrana nuclear. En la prometafase ya se desintegra completamente, ¿sí?
Por lo tanto, los cromosomas van a quedar libres en la célula. ¿Sí? Se van a quedar libres. Y se encuentran mucho más condensados en el caso de la profase. ¿Sí? Los centrosomas ya llegaron a lo que son los polos de la célula. ¿Sí? Ya llegaron al polo. ¿Sí? Y las fibras del uso mitótico ocupan lo que es el área del núcleo. Y algunas toman contacto con lo que son el cinetocoro. ¿Sí? Entonces, conforme se van polimerizando estos microtúbulos mitóticos, algunas de estas toman contacto con lo que es el cinetocoro. ¿Sí? Entonces, a esas fibras que toman contacto con lo que es el cinetocoro se denominan lo que son las fibras cinetocóricas. Pero aquellas que se extienden más allá del área donde se encuentra el núcleo, estamos hablando de lo que son las fibras polares. Y tenemos otras fibras un poco más cortas, ¿ya? Que se encuentran al nivel de lo que son los polos de la célula, que se encuentran cercanas a lo que son el centrosoma. Estamos hablando de lo que son las fibras del asta. ¿Sí? Entonces luego pasamos a lo que es la metafase. ¿Qué ocurre en la metafase? En la metafase, los cromosomas se encuentran en su estado de máxima compactación, ¿sí? Y se encuentran alineados en lo que es en el ecuador de la célula. Se encuentran alineados. Entonces, en el caso de los seres humanos, los 46 cromosomas se encuentran alineados. ¿Sí? Tengamos en cuenta, a ver aquí, que las fibras cinetocóricas, ¿sí? Son las que van a tomar contacto con lo que es el cinetocoro. El cinetocoro, vamos a ver, vamos a dibujarlo, ¿no? Tenemos aquí la cromátida. Por acá tenemos la otra cromátida. Entonces, este cromosoma va a presentar dos cinetocoros. ¿Sí? Va a presentar un cinetocoro a este nivel y va a presentar otro cinetocoro a este nivel. ¿Qué es lo que estamos observando aquí en la figura? Pero en las fibras de Laster, las fibras cinetocóricas que digo, ¿sí? Las fibras cinetocóricas se van a ir polimerizando, ¿sí? Se van a ir polimerizando hasta tomar contacto con lo que es el cinetocoro. Pero eso no significa que estas fibras cinetocóricas van a llegar al mismo tiempo. Estoy hablando de en ambos lados del cinetocoro, ¿no? No van a llegar al mismo tiempo. Entonces, supongamos que las fibras cinetocóricas llegan primero por el lado izquierdo. Entonces, si llegan por el lado izquierdo, y como estas continúan polimerizándose, van empujando el cromosoma hacia el lado derecho. ¿Correcto? Entonces, para ello, va a llegar un punto en que las fibras cinetocóricas del lado derecho también van a tomar contacto con el cinetocoro. Y van a estar empujando al cromosoma hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, en esta manera se encuentra lo que es el cromosoma, desplazándose hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, desplazándose hacia el lado izquierdo, hasta que ya pues se encuentre estabilizado, y cuando se da esa estabilización es que se encuentran en el ecuador de la célula. ¿Sí? Todas se encuentran alineadas. ¿Ya? Entonces, luego pasamos a lo que es la anafase. La anafase es el inicio de lo que es la citocinesis. ¿Ya? Es el inicio de lo que es la división celular. ¿Qué ocurre aquí en la anafase? Les había dicho que en el cromosoma, ¿no? Tenemos aquí las cromátidas. Estas cromátidas se encuentran unidas por el centrómero, ¿no? Pero aquí había unas proteínas, eran las coecinas. Entonces aquí en la anafase comienza a degradarse estas coecinas, ¿sí? Comienzan a degradarse estas coecinas y las cromátidas se van separando, ¿sí? Se van separando, comienzan a migrar hacia lo que son los polos de la célula, comienzan a migrar. Luego vamos a ver cómo es que ocurre esta migración, ¿ya? En el cual, pues debido a esta tracción que se está generando, los cromosomas adaptan la forma de B, ¿sí? La forma de B.
Ahora, si se dan cuenta, la célula está un poco más larga, ¿no? ¿Y a qué se debe? Se debe específicamente a lo que son las fibras polares. Las fibras polares, ¿no? Que son las que se van extendiendo, ¿no? Esta de aquí, las que se van extendiendo, estas no toman contacto con el cromosoma, ¿sí? Se van extendiendo, se van polimerizando, y esto es lo que permite el alargamiento de la célula, ¿sí? A su vez, a su vez, en la parte central de la célula, pero específicamente por debajo de la membrana celular, se va formando lo que es un anillo contráctil. Por aquí está formando un anillo contráctil. Y este anillo contráctil está conformado por lo que son los filamentos de actina, ¿sí? Entonces, estos filamentos de actina que están asociados con proteínas motoras, no sé si se acuerdan cuando hablamos de lo que es las proteínas motoras, en este caso la miosina, va a permitir que estos filamentos de actina se contraigan. Y debido a esta contracción se va formando lo que es una invaginación en lo que es la parte media de esta célula alargada. Y poco a poco esta se va a ir constriñendo para posteriormente ir separándose. Entonces, cuando ocurre esto, pasamos a lo que es la telofase. ¿Qué ocurre en la telofase? En la telofase, los cromosomas ya llegaron a lo que son los polos de la célula, ¿sí? Ya llegaron. Desaparecen aquí las fibras cinetocóricas, ¿sí? Las fibras cinetocóricas desaparecieron ya. La célula está más alargada, las fibras polares son mucho más largas, ¿sí? Los cromosomas comienzan a desenrollarse, como lo estamos observando aquí. La cromatina se comienza a rodear por lo que es el retículo endoplasmático, formando lo que es la envoltura nuclear, ¿sí? Comienza a reaparecer el nucleolo y finalmente se restablece lo que es el citoesqueleto. Entonces, mientras que ocurre todo esto, aquí lo que es el anillo contráctil se ha ido contrayendo aún más, hasta dar lugar a lo que es la separación completa de la célula. Entonces, cuando la célula se separó completamente, ambas células se separaron completamente, entonces ya damos por terminado lo que es la telofase. ¿Sí? ¿Está claro esta parte? Entonces, aquí en esta imagen estamos viendo, por ejemplo, el cinetocoro, ¿sí? Las placas cinetocóricas, ¿sí? Acá estamos hablando específicamente de que son las placas cinetocóricas, como le dije, es una estructura trilaminar, ¿sí? Donde la lámina externa, ¿sí? La lámina externa es la que va a tomar contacto con el microtúbulo, ¿ya? Aquí tiene proteínas motoras. Esta lámina externa tiene proteínas motoras del grupo de las lineínas y quinesinas, ¿no? Y como sabemos, estas proteínas motoras se dirigen, se dirigen hacia una polaridad, en este caso hacia la polaridad negativa, ya están ancladas. Mientras que la cara interna del cinetocoro está enlazada con lo que es las fibras de la cromatina, ¿no? Entonces, la cromatina ingresa por la cara interna, nuevamente sale, ¿no? Nuevamente ingresa y sale para que se mantenga unida a lo que es el cromosoma, ¿sí? Mientras que la cara externa, como dije, está asociado con estas proteínas motoras, específicamente lo que es la lineína, ¿sí? Para que se pueda dar lo que es la separación de las cromátidas hermanas, ¿no? Entonces, lo que hemos visto aquí, cuando se da el inicio de la anafase, cuando se está separando, o sea, ¿cómo es que se da esta separación? Ya. Entonces, ustedes saben que los microtúbulos se polimerizan y se despolimerizan. Entonces, cuando inicia la anafase, los microtúbulos se comienzan a despolimerizar. Por este extremo positivo se comienzan a despolimerizar, ¿sí? Y al ir despolimerizándose, va provocando que estos
estas proteínas motoras, estas dineínas, vayan avanzando. Vayan avanzando hacia esta dirección. ¿Sí? Entonces, se van disponibilizando los microtúbulos por un lado, y conforme se va disponibilizando, estas proteínas motoras, esta dineína, avanza hacia la polaridad negativa. Y debido a esto, es que se da la tracción, ¿no? Tracción de los cromosomas hacia lo que son los polos de la célula. Esto es lo que le estaba hablando. Esto es lo que estaba hablando, ¿no? A ver, ¿qué más? Aquí estamos observando lo que es el anillo contráctil. ¿Ya? Donde está conformado por aproximadamente 30 a 40 filamentos de actina, donde estas están unidas por lo que es la miosina, ¿no? La miosina, que va a provocar lo que es una contracción en la parte media de la célula para que se comience a dividir. Tengamos en cuenta que durante la mitosis, ¿ya? No hay síntesis de ARN. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que durante la mitosis, durante la fase profase, ¿no? Prometafase y todo eso, no hay síntesis de ARN. Pero tengamos en cuenta que el ARN se ha formado donde en la interfase. Entonces lo que sí puede haber aquí en la mitosis es que se dé la síntesis de proteínas. ¿Ya? Ahora una pregunta, ¿por qué no se dará síntesis de ARN? Porque en la interfase sí y en la mitosis no hay síntesis de ARN. ¿Tienen alguna idea? Porque estamos mencionando que durante la mitosis el ADN se está compactando y debido a esta compactación no se va a poder sintetizar ARN. ¿Sí? Entonces no hay síntesis de ARN, ¿no? Por este grado de compactación que está sucediendo a nivel de los cromosomas. Lo que le dije, ya hay ARN sintetizado, ¿no? Entonces, a partir de este ARN que se ha sintetizado durante la interfase, es que se pueden producir algunas proteínas, ¿no? Claro que la producción de proteínas es poca, pero hay. ¿Pero para qué? ¿Proteínas para qué? Para que se pueda realizar todo este proceso de mitosis, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, para las proteínas que van a formar lo que es el filamento de actina, la miosina, los que van a regular lo que es el proceso de activación de la anafase, porque este es un proceso regulado, hay que tener en cuenta, ¿sí? La célula sabe cuándo pasar, ¿no? Por ejemplo, de la fase G1 a la fase S, sabe cuándo pasar de la metafase a la anafase, entonces para ello se necesitan de proteínas reguladoras, ¿no? Entonces, si hablamos específicamente a nivel de la mitosis, entonces se necesitan algunas proteínas que puedan regular lo que es este proceso de división celular, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo se da esta regulación del ciclo celular. ¿Sí? Aquí participan principalmente dos tipos de moléculas. ¿Sí? Tenemos aquí lo que son las ciclinas y tenemos lo que son las quinasas dependientes de ciclinas. ¿Sí? Esos dos tipos de moléculas participan para la regulación del ciclo celular. ¿Sí? Entonces, eh, la concentración de ciclinas es variable. ¿Sí? Y estas ciclinas son las que van a activar a estas quinasas dependientes de ciclina, ¿no? Entonces, estas activan a esto. Tengamos en cuenta que la concentración de quinasas dependientes de ciclinas es constante, ¿sí? Es constante. La que va a variar en concentración van a ser las ciclinas. Entonces, cuando aumenta la concentración de ciclinas, activan a estas quinasas. ¿Y se acuerdan qué hacían las quinasas? ¿No? Cuando hablamos en la clase de enzimas, ¿qué hacían las quinasas?
¿Alguien? ¿De fosforilación? Fosforilación, ¿no? Entonces van a transferir grupo fosfato. ¿A partir de dónde? Del ATP, ¿no? A partir del ATP. Entonces, una vez que estas quinasas están activas, ¿ya? Entonces, lo que van a hacer es que van a fosforilar a otras proteínas, ¿no? A unas proteínas efectoras, ¿no? Entonces tenemos una proteína por aquí, otra proteína por aquí, otra proteína por aquí. Entonces, cuando estas quinasas se activan, comienzan a fosforilar a estas proteínas, que antes de ser fosforiladas se encuentran inactivas, ¿sí? Cuando no están fosforiladas, se encuentran inactivas. Pero una vez que han sido fosforiladas, se activan y van a tener actividades efectoras, ¿no? Van a tener actividades que van a provocar lo que es la regulación del ciclo celular. Pero ¿de quién va a depender? Va a depender de estos dos tipos de moléculas. Entonces, tenemos dos tipos de ciclinas, ¿sí? Tenemos dos tipos de ciclinas. Tenemos, por ejemplo, lo que es la ciclina G1 y tenemos la ciclina M, ¿sí? La ciclina M. Y si hablamos de las quinasas dependientes de ciclina, tenemos lo que es la CDK2 y tenemos lo que es la CDC2, que ambas van a actuar en momentos diferentes de lo que es el ciclo celular, ¿sí? Por lo tanto, como tenemos dos grupos de moléculas, vamos a tener dos puntos de control, ¿sí? ¿No van siguiendo usted? Entonces, el primer punto de control se denomina pues control G1. Control G1. En este control G1 participan lo que es la ciclina G1 y participa la quinasa dependiente de ciclina, la CDK2. Participa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Eh, como le dije, la ciclina G1, la concentración de ciclina G1 es variable, ¿sí? Entonces, al final de la fase G1 comienza a aumentar la concentración, ¿sí? Aumenta la concentración de ciclina G1 y cuando llega a determinado umbral, se une a la CDK2, ¿sí? Si la concentración de ciclina G1 es baja, no se une a la CDK2, ¿sí? Pero cuando comienza a aumentar la concentración, se une a la CDK2 para formar un complejo, ¿sí? Entonces, ambas moléculas se unen y forman el complejo denominado SPF. ¿Qué significa SPF? Factor promotor de la fase S, ¿sí? Factor promotor de la fase S. ¿Qué va a provocar este factor promotor de la fase S? ¿No? Como les dije, esto va a permitir que comience a fosforilar a otras proteínas efectoras. Esas proteínas efectoras van a cumplir muchas funciones. Por ejemplo, ¿qué va a ocurrir aquí? Aquí va a inducir la apertura de los orígenes de replicación. Entonces, en la fase G1, ¿qué le dije que ocurría? Síntesis de ARN, síntesis de proteínas, ¿correcto? En la fase S, ¿qué ocurría? La replicación del ADN. Entonces, el ADN, como hemos visto nosotros, estamos hablando de células eucariotas, ¿sí? Es una doble hebra lineal, ¿no? Una doble hebra lineal. Este es un tema que vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Pero para que tengan en cuenta. El ADN es una doble hebra lineal, ya está. Pero cuando se da el proceso de replicación, ¿no? Que ocurre aquí en esta fase, en la fase S, lo primero que tiene que ocurrir es que se formen lo que son las horquillas de replicación, ¿no? Donde se va a iniciar el proceso de replicación. ¿Y dónde se inicia? En los orígenes de replicación, donde son secuencias de ADN específicas, donde se van a unir enzimas que van a iniciar el proceso de replicación, ¿sí? Entonces, se comienzan a abrir, ¿sí? Se comienzan a abrir esos orígenes de replicación, ¿no? Entonces, por aquí se va abriendo, ¿no? Esta hebra, por aquí también se va abriendo, ¿ya? Para que se inicie el proceso de replicación, ¿ya? Y también se van a activar moléculas
que están involucradas en la síntesis de ADN, ¿no? Como cuáles se comienzan a activar las ADN polimerasas, se comienzan a activar las helicasas, entre otros, ¿no? Entre otros, ¿no? ¿Quién realiza estas acciones? El factor promotor de la fase S, ¿no? Entonces le dije, ¿en qué momento se inicia? Al final de la fase G1. ¿Sí? Al final de la fase G1 comienza a aumentar la concentración de ciclina G1, se une a la CDK2 para formar lo que es el factor promotor de la fase S, y ya, dado esta unión, ¿sí? Entramos a la fase S, que comienza con lo que es el proceso de replicación. Pero ustedes saben pues que el ADN solamente se replica una vez por ciclo celular, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que suceder? Este factor promotor de la anafase tiene que desaparecer. Este factor promotor de la fase S tiene que desaparecer, ¿sí? Tiene que desaparecer. Pero ¿quién va a desaparecer? ¿La ciclina G1 o la CDK2? Porque tengamos en cuenta que este factor promotor de la fase S está conformado por estas dos moléculas. ¿Quién desaparecerá? La ciclina G1, ¿no? Porque dije que esta es la que su concentración es variable. Entonces, comienza a degradarse. ¿Por qué manera? Por el proteosoma, ¿no? El proteosoma se encarga de degradar esta ciclina G1. Entonces, al degradarse, entonces ya se separa de la CDK2 y desaparece este factor promotor de la fase S y ya no hay más replicación del ADN. ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento comienza a desaparecer? Al final de la fase S. Y cuando desaparece, ya estamos iniciando lo que es la fase G2. ¿Sí? Entonces, como dije, en esta fase G2, como ya se replicó el ADN, ¿no? Ya tenemos las dos cromátidas hermanas, se dan los procesos de verificación de si es que el ADN está correctamente replicado o no. ¿Sí? Si está correctamente replicado, pasamos a lo que es la mitosis, o si no, se da el proceso de reparación del ADN, ¿no? Lo que les había mencionado. ¿No? Se da el proceso de reparación. ¿Ya? Pero, ¿cómo sabe la célula que tiene que pasar a la fase M? Entonces, aquí estamos hablando del otro punto de control, ¿no? Habíamos hablado de control G1, y el otro control sería control de la mitosis. Control M, ¿sí? Y acá participa lo que es la ciclina M y participa la CDC2, ¿no? Que es la quinasa dependiente de ciclina. A ver, ¿qué ocurre aquí? La ciclina M, ¿no? Que esta es la que va a variar en su concentración, comienza a formarse en la fase G2. ¿Sí? Se comienza a formar en la fase G2. Y una vez que comienza a aumentar su concentración, se va a unir a lo que es la CDC2, ¿sí? Para formar el complejo denominado, ¿ya? MPF, factor promotor de la mitosis, ¿sí? Factor promotor de la mitosis o de la fase M. ¿En qué momento ocurre esta unión? Al final de la fase G2, ¿sí? La ciclina M comienza a formarse desde el inicio de la fase G2, ¿sí? Pero esta unión, para formar este complejo, se da al final de la fase G2. ¿Ya? Entonces, esto, ¿no? Este factor promotor de la fase M comienza a fosforilar a proteínas citosólicas y a proteínas nucleares. ¿Sí? ¿Y qué va a provocar? Aquí se dan varios procesos, ¿no? Por este factor promotor de la fase M. ¿Qué ocurre aquí? Hay desintegración de los filamentos de actina. Vamos a poner del citoesqueleto, ¿ya? Sí, pues, corresponde pues lo que es los filamentos de actina, los filamentos intermedios y los microtúbulos citoplasmáticos, ¿sí? Se da la desintegración del citoesqueleto, ¿sí? ¿Qué más ocurre por acción del factor promotor de la fase M? Se da lo que es la desintegración de la lámina nuclear, ¿no? De la membrana nuclear.
más ocurre aquí? Se modifica la histona H1. ¿Se acuerdan? La histona H1, ¿no? Entonces, al modificarse, esta va a provocar que se adhiera, ¿sí?, con mayor firmeza lo que es al octámero de histonas, para que el ADN se encuentre más compactado, ¿no? Entonces, debido a esto, se da un mayor enrollamiento, ¿no? Un mayor enrollamiento del ADN. ¿Ya? Todas estas acciones se realizan por el factor promotor de la metafase. Pero también, este factor promotor de la fase no está activo durante todo el ciclo celular, sino en un breve periodo. Va a llegar un momento en que se tiene que degradar. ¿En qué momento? ¿En qué momento se degrada? En este caso aquí se va a degradar la ciclina M, ¿no? ¿En qué momento se comienza a degradar la ciclina M? Entonces, se recuerdan de la metafase, ¿no? ¿Qué ocurre en la metafase? Los microtúbulos, las fibras cinetocóricas se enlaza con lo que son los cinetocoros, provocando que los cromosomas se encuentren en lo que es en el ecuador de la célula, ¿no? Entonces, cuando todos los cromosomas se encuentran alineados en el ecuador de la célula, ¿sí?, se activa una proteína, un complejo proteico, ¿sí? Un complejo proteico, denominado lo que es APC, que se denomina pues complejo promotor de la anafase. Solamente cuando los cromosomas, todos los cromosomas se encuentran alineados en el ecuador de la célula, ¿sí?, se forma este complejo promotor de la anafase. ¿Y este qué va a hacer? Comienza a degradar lo que es la ciclina M. Comienza a degradar la ciclina M. Y al degradarse la ciclina M, va a provocar que se separe del CDC2 y por lo tanto este complejo, ¿no?, el factor promotor de la fase M, comienza a disminuir su concentración. Y comienza lo que es el proceso de citocinesis. Comienza el proceso de ya la división de la célula. Vamos viendo qué ocurre. Bueno, esto es lo que les había dicho, ¿no? Aquí. Entonces, como le dije, a ver, aquí cuando los microtúbulos cinetocóricos se asocian con el cinetocoro, entonces ya cuando estamos hablando de la metafase, se activa una enzima, la separasa. Y esta separasa va a ser activa por el complejo promotor de la anafase, ¿no? Por lo que les he dicho. Entonces, este complejo promotor de la anafase, por un lado, activa la separasa, que ¿qué va a provocar? Va a provocar la degradación de las coecinas, ¿no? Degrada las coecinas que mantienen unidas las cromátidas, y por otro lado, comienza a degradar lo que es la ciclina M. Entonces, comienza por lo que es el proceso de anafase. ¿Está claro hasta ahí lo que es mitosis? Para poder pasar a lo que es meiosis. Ya, entonces, vamos iniciando con lo que es meiosis, ¿no? La meiosis es un tipo especial de división celular, ¿ya? La mitosis se realiza en lo que son células somáticas, la meiosis se realiza en lo que son células sexuales, ¿sí? En este caso es para la formación de lo que son espermatozoides y óvulos, ¿no? Para que se pueda dar lo que es el proceso de fecundación, para que se pueda formar lo que es el huevo o cigoto. En el caso de la mitosis, en el caso de la mitosis tenemos aquí una célula con sus 46 cromosomas, ¿sí? 346 cromosomas, ¿ya? Entonces pasamos por lo que es fase G1, fase S, y en la fase S, ¿cuántos cromosomas va a tener? Como dije, va a haber el doble de contenido del ADN, ¿no? Entonces vamos a tener 92 cromosomas. Y cuando entramos a la fase de mitosis, ¿no?, de división celular, entonces se van a formar dos células idénticas,
que posteriormente cada una de estas células va a tener 46 cromosomas cada uno. ¿Sí? Va a tener 46 cromosomas cada uno. ¿Ya? Pero eso no ocurre con la meiosis, ¿sí? Porque ¿qué pasaría si estas células sexuales se dividen por mitosis, ¿no? Entonces correspondería para que estas células sexuales, si es que fueran células sexuales, ¿no? Cuando se da el proceso de fecundación, ¿no? Cuando se da el proceso de fecundación de estas células sexuales, el huevo cigoto, ¿cuántas células va a tener? Tendría 92. Y si estas este huevo cigoto posteriormente forma nuevas células sexuales, el contenido de su ADN se va a duplicar. Entonces, en cada proceso generacional, el número de copias de ADN se duplicaría. Y esto no ocurre así. Entonces, para ello, estas células tienen que realizar lo que es el proceso de meiosis. Y en este proceso de meiosis, el número de cromosomas se reduce a la mitad, ¿sí? Generando en este caso lo que son gametos haploides, ¿sí? Entonces, por el proceso para la producción de espermatozoides se denomina espermatogénesis, y el proceso de producción de óvulos se denomina ovogénesis. ¿Sí? ¿Dónde ocurre? En el caso de la espermatogénesis ocurre a nivel de los testículos, mientras que la ovogénesis ocurre a nivel de lo que son los ovarios. ¿Sí? Entonces, este proceso de meiosis ocurre en tres cosas, ¿no? Aquí en este proceso ocurren tres cosas. Se da lo que es la reducción del número de cromosomas, a lo que es la recombinación genética y segregación al azar de los cromosomas homólogos. ¿Ya? Esas tres cosas ocurren. Entonces, en el caso de que las células se dividen por mitosis, las células hijas son idénticas a las progenitoras. Pero en el caso de la meiosis, las células que se vayan a formar no van a ser idénticas, ¿no? Porque aquí va a haber un proceso de recombinación genética, va a haber una mezcla de los cromosomas paternos y maternos, y las células que se vayan a producir ya van a presentar ciertas diferencias. Claro que van a presentar características de los progenitores, pero con ciertas características, ¿ya? Entonces, a ver, enfocémonos en el ser humano, ¿sí? Las divisiones meióticas comienzan desde varias divisiones mitóticas. ¿Sí? Tenemos a nivel de lo que son los testículos, a nivel de los ovarios, unas células, ¿sí?, denominadas lo que son los espermatogonios, y tenemos lo que son los ovogonios. ¿Sí? Espermatogonios y los ovogonios. Estos se van a dividir por mitosis, ¿ya? Por mitosis. Pero algunos de estos espermatogonios se van a diferenciar, ¿sí? Va a haber una diferenciación celular y se van a convertir, en el caso de los espermatogonios, ¿ya?, se van a formar lo que son los espermatocitos 1, y en el caso de los ovogonios se va a diferenciar en lo que son los ovocitos 1. ¿Ya? Entonces, recién que en estos espermatocitos 1 o en estos ovocitos 1 es que se da lo que es la meiosis, ¿no? Y como ustedes saben, la meiosis tiene dos fases, ¿no? Meiosis 1 y meiosis 2. Entonces, en esta meiosis 1, ¿ya?, estos espermatocitos van a dar dos células, donde estas células se denominan lo que son los espermatocitos 2. Se van a formar dos células, ¿no?, de espermatocitos 2. En el caso de los ovocitos 1,
se realiza también la meiosis 1, donde uno va a ser el ovocito 2, ¿sí? Y el otro va a ser la formación de un cuerpo polar. ¿Ya? Ahora, recién a partir de estos espermatocitos 2 o de estos ovocitos 2, se realiza lo que es la meiosis 2. ¿Sí? Entonces, de esta meiosis 2 se produciría en este caso lo que son las espermátidas. ¿Sí? Donde esas espermátidas sufren una diferenciación y se convierten en espermatozoides. ¿Sí? Y en el caso de los ovocitos 2, después de la meiosis 2, se produciría lo que es, lo voy a poner aquí entre comillas, ¿ya? Luego le voy a explicar por qué, el óvulo, ¿sí? Más otro cuerpo polar. ¿Sí? El óvulo más otro cuerpo polar. Y ustedes se preguntarán, ¿y este cuerpo polar también realiza lo que es meiosis 2 y se producen, a partir de este cuerpo polar, dos cuerpos polares? Entonces, en total se producirían tres cuerpos polares que posteriormente estos tienden a degenerar y tienden a degradarse, ¿sí? Entonces solamente nos quedaríamos con esta estructura de aquí. Esto es lo que ocurriría en lo que es un proceso de formación de las células sexuales. Pero vamos viendo cada una de las fases. Entonces, como les dije, la meiosis está formada por dos etapas, ¿no? Que se denominan meiosis 1 y meiosis 2. Entonces vamos viendo qué ocurre en lo que es la meiosis 1. Tengamos en cuenta que esta célula también tiene un proceso de interfase, donde en este proceso de interfase también tiene lo que es fase G1, fase S, fase G2, ¿ya? ¿Sí? Donde en esta interfase se da, como habíamos mencionado, la replicación del ADN, de proteínas, RNA, ¿ya? Para que posteriormente se dé lo que es la mitosis 1. Acabado la mitosis 1, nuevamente pasa por un proceso de interfase, pero esta interfase es mucho más corta que la anterior, ¿sí? Es mucho más corta que esta. Y aquí en esta interfase, que se presenta en este punto, carece de fase S. No hay replicación del ADN, ¿no? Para posteriormente que se realice lo que es la meiosis, ¿sí? Posteriormente se realiza lo que es la meiosis 2. ¿Sí? Entonces vamos viendo así qué ocurre tanto en la meiosis 1 como en la meiosis 2. Entonces, la meiosis 1 y la meiosis 2 también tienen lo que es el proceso o las fases de profase, metafase, anafase y telofase, ¿sí? Solo que aquí, específicamente en lo que es la profase 1, es un proceso mucho más largo, ¿sí? Es un proceso mucho más largo. Está dividido también en varias etapas. Tenemos lo que es el leptoteno, el cigoteno, el paquiteno, diploteno y la diacinesis. Vamos viendo qué ocurre en cada una de ellas. En el leptoteno, los cromosomas se encuentran, son delgados y difíciles de observar, ¿sí? Lo que ocurre es que el núcleo aumenta de tamaño, ¿sí? Poco a poco, conforme va avanzando lo que es el leptoteno, estos cromosomas se van haciendo visibles, ¿ya? Entonces, les había dicho que en la interfase anterior a este proceso de división celular, teníamos las cromátidas, ¿no? Donde el cromosoma estaba conformado por los cromátidos. Pero aquí en este proceso de leptoteno, esas dos cromátidas se observan como una sola, ¿sí? Tengamos en cuenta que esas dos cromátidas se observan como un solo filamento.
¿ya? Aquí los telómeros se encuentran adheridos a lo que es la cara interna de la membrana nuclear. ¿Sí? ¿Lo van siguiendo? Ahora, de estos dos cromátidas que están unidas, que parecen una sola, también están unidas a través del centrómero. ¿Sí? Están unidas a través del centrómero. También presentan sus cinetocoros, ¿sí? Presentan dos cinetocoros, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Luego pasamos a lo que es el proceso de el cigoteno. En el cigoteno, aquí comienza lo que es la unión de los cromosomas homólogos. Nosotros tenemos 46 cromosomas, 23 pares. Entonces, esos pares se comienzan a adherir, se comienzan a unir. ¿Cómo se unen? Se comienzan a unir a través del complejo sinaptonémico, ¿sí? Que es un complejo proteico, ¿no? Como estamos observando en este punto. Este complejo sinaptonémico es una estructura trilaminar, ¿ya? Tenemos aquí un cromosoma. Este cromosoma, como le dije, pues se observa como uno solo, pero acá hay dos cromátidas, ¿sí? Acá tenemos el otro cromosoma, que también tiene dos cromátidas. ¿Ya? Y este complejo sinaptonémico, que dije que es una estructura trilaminar, ¿no? Que tenemos aquí tres láminas, y estas tres láminas están unidas por proteínas fibrilares. Entonces, esta unión comienza en distintos puntos de los cromosomas, ¿sí? Esta unión comienza en distintos puntos de los cromosomas, ¿sí? Aquí comienza lo que es la unión de los cromosomas homólogos. Pasamos a lo que es el paquinema, ¿sí? En el paquinema, los cromosomas se van compactando y se completa lo que es el apareamiento de los cromosomas homólogos, ¿no? Como vemos aquí, los cromosomas homólogos están completamente unidos, ¿ya? Y aquí se da el proceso de recombinación genética, ¿sí? Aquí se da la recombinación genética. ¿A qué se refiere? Que se van fragmentando, ¿no? Distintas regiones del ADN, ¿ya? Se fragmentan distintas regiones del ADN, y luego lo que ocurre es un intercambio, ¿sí? Este fragmento de ADN pasa al otro lado y este fragmento del ADN pasa al otro lado, para que después se peguen, ¿sí? Y se dé el intercambio de material genético. Esto ocurre en distintos puntos del cromosoma, ¿sí? A este proceso se denomina lo que es la recombinación genética, ¿no? Entonces se pueden dar uno, dos, tres procesos o más de recombinación genética, que esto va a depender de la longitud del cromosoma, ¿no? Mientras más largo el cromosoma va a haber mayor número de recombinación genética. Eh, entonces, estos puntos donde se da el proceso de recombinación genética se denominan nódulos de recombinación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí habría un nódulo de recombinación, aquí también habría otro nódulo de recombinación, y aquí también habría otro nódulo de recombinación, ¿sí? Que son los lugares donde se dio este proceso de recombinación genética. Entonces, aquí en esta parte, la célula parecería ser haploide, ¿sí? Parecería ser haploide. ¿Por qué? Porque los cromosomas homólogos se unieron entre sí, ¿sí? Se unieron entre sí, que si nosotros lo observáramos a microscopio, observaríamos 23 estructuras, 23 cromosomas observaríamos nosotros, ¿sí? Cuando en realidad son 46. ¿Pero por qué? Porque estos cromosomas homólogos están unidos, ¿sí? Y esta estructura, ¿sí? Esta estructura donde los cromosomas homólogos están unidos se denomina bivalente, ¿sí? Porque está conformada por dos cromosomas, o también se denomina tétradas, porque está conformada por 4 cromátidas, ¿ya? Luego pasamos a lo que es el diplonema.
¿sí? O el diploteno, ¿sí? Diplonema o diploteno. Aquí los cromosomas homólogos comienzan a separarse, ¿sí? Se comienzan a separar. ¿Por qué? Porque el complejo sinaptonémico comienza a degradarse, ¿sí? Pero la separación no es completa, ¿sí? Estos cromosomas homólogos van a quedar unidos por los nódulos de recombinación. En los puntos donde se dio la recombinación, en esos puntos van a quedar unidos. Y esto se denomina lo que son los quiasmas, ¿sí? Los quiasmas. ¿Sí? En el caso de las mujeres, ¿sí? Aquí estamos hablando pues del ovocito 1, ¿correcto? Según el esquema que hemos visto hace ratito, aquí estamos hablando de lo que es el ovocito 1, ¿sí? Entonces, en el caso de las mujeres, todos los ovocitos 1 llegan a esta fase, ¿sí? De lo que es el diplonema, antes del séptimo mes de vida intrauterina, ¿sí? Aquí se detiene, ¿no? Los ovocitos 1, aquí se detiene, ¿no? ¿Dónde se inicia o dónde se detiene? En lo que es el séptimo, antes del séptimo mes de vida intrauterino, ¿sí? Para que se reactive, ¿no? Para que pase la siguiente fase en lo que es la pubertad, ¿sí? Entonces, en el caso de la mujer, esta etapa permanece latente, ¿no? Permanece latente, desde antes del séptimo mes de vida hasta entrada a la pubertad. ¿Qué más ocurre en esta fase del diploteno? ¿Qué más ocurre? Aquí también se da lo que es un leve desenrollamiento del ADN, ¿no? Porque como hemos ido viendo, el ADN se va compactando. Pero aquí en la fase de lo que es el diploteno o diplonema, hay un leve desenrollamiento del ADN, ¿sí? Ya cuando pasamos a lo que es la diacinesis, la condensación de cromosomas se vuelve a sentar, ¿sí? Y las tétradas se distribuyen por todo el núcleo, ¿sí? Y el nucleolo tiende a desaparecer, ¿sí? Eso es lo que ocurre en lo que es la diacinesis, donde todo esto corresponde a lo que es la profase 1. Bueno, que estamos viendo el complejo sinaptonémico que les había mencionado, ¿no? Que está conformado por una estructura trilaminar, ¿no? Dos elementos, dos placas laterales, un elemento central y proteínas fibrilares, ¿no? Y este es el complejo sinaptonémico que va a permitir la unión de los dos cromosomas homólogos. A ver, ¿qué por aquí? Ya. Entonces, luego pasamos a lo que es la fase de prometafase 1, ¿sí? Que es lo mismo que ocurre en lo que es la profase de la mitosis, ¿sí? Donde pues la condensación de los cromosomas es máxima, la membrana nuclear desaparece, los microtúbulos, los microtúbulos mitóticos se van conectando con lo que son los cinetocoros, ¿sí? Pero en este caso, ¿sí? Habíamos hablado, ¿no? Aquí están unidos estos cromosomas, están unidos por sus cromosomas homólogos, ¿no? Entonces acá tenemos un cromosoma homólogo y acá tenemos el otro cromosoma homólogo, ¿sí? Que están unidos, como dije, a través de los quiasmas. Pero cada uno de estos cromosomas presenta lo que es su cromátida. Acá tenemos una cromátida, ¿no? Acá tenemos otra cromátida. Donde cada una de estas cromátidas presenta su cinetocoro. Pero estos cinetocoros de estas dos primeras cromátidas actúan como una sola, ¿sí? Actúan como una sola. Y estos otros dos cinetocoros también actúan como una sola, ¿sí? En estas dos cromátidas. ¿Sí? Entonces, cuando se comienzan a emitir lo que son los microtúbulos cinetocóricos, estos microtúbulos cinetocóricos se van enlazando con ambos cinetocoros de un cromosoma homólogo, ¿sí? Y por otro lado también se van enlazando con los otros dos cinetocoros del otro cromosoma homólogo. O sea, actúan estos dos cinetocoros, ¿sí? Me estoy refiriendo a los que unen a las cromátidas, ¿sí? Actúan como uno solo, porque aquí hay dos cinetocoros, ¿no? Cada uno de estos presenta dos cinetocoros, pero actúan como uno solo, en este primer proceso de lo que es la prometafase 1, ¿ya? Entonces, cuando ocurre el proceso de anafasia, de metafase, ¿sí? Cuando ocurre el proceso de metafase, y los cromosomas se encuentran alineados, ¿sí? Todos los cromosomas se encuentran alineados en lo que es el ecuador de la célula,
¿ya? Ya cuando comienza la anafase, se separan los cromosomas homólogos, ¿sí? Los cromosomas homólogos, donde en cada cromosoma homólogo está presente pues con sus dos cromátidas, ¿no? Aquí hay dos cromátidas, ¿sí? Entonces estos cromosomas, ¿no? O estas cromátidas hermanas, se van desplazando hacia lo que son los polos de la célula, hasta que llegan pues a los extremos, llegan al polo de la célula, se comienzan a rodear de lo que es la membrana nuclear, y la célula se separa. Entonces, al final de este proceso de la telofase 1, el número de cromosomas se redujo a la mitad, ¿sí? El número de cromosomas se redujo a la mitad. Entonces, cada célula va a presentar aquí 23 cromosomas. Entonces, después de la telofase 1, hay un breve periodo de interfase, donde, como le dije, no hay lo que es replicación del ADN. Entonces, pasado ese periodo de interfase, comienza lo que es la meiosis 2, ¿sí? Comienza lo que es la meiosis 2. Donde esta meiosis 2 también es corta, ¿sí? También pasa por un proceso de profase, ¿no? En este caso, profase 2, donde ya, aquí vamos a ver, ¿eh? Donde en este caso, en la profase 2, reaparecen las fibras del uso mitótico. Desaparece lo que es la envoltura nuclear, ¿ya? Y los cromosomas quedan dispersos en la célula, ¿no? Entonces, para ello, los centrosomas ya migraron al polo, se emitieron sus fibras cinetocóricas, tomaron contacto con lo que es el cinetocoro, pero en este caso ya, ¿sí? En este caso, tenemos ya las cromátidas. Aquí ya no están asociadas por cromosomas homólogos, aquí están asociadas por cromátidas, donde en lo que es la prometafase 1, estas cromátidas, estos cinetocoros actúan como uno solo, pero en lo que es la profase 1 ya no, actúan de manera independiente. Entonces, cuando llegan lo que es las fibras del uso mitótico, las fibras cinetocóricas, se enlazan con un cinetocoro y por otro lado se enlaza con el otro cinetocoro, ¿no? Entonces, en la metafase, igual los cromosomas se encuentran alineados, eh, eh, pasando a la anafase, se separan las cromátidas, ¿no? Aquí se separan las cromátidas, van migrando hacia los polos, comienza la telofase, donde los cromosomas ya arribaron a los polos de la célula, se comienza a formar lo que es la membrana nuclear, se comienza a formar lo que es el citoesqueleto de la célula, y termina con la división celular. ¿Sí? Termina con la división de la célula. Y en este caso lo que se forman pues son células haploides. ¿Sí? ¿En qué punto se forman las células haploides? A nivel de lo que es la meiosis 1, ¿no? A nivel de la meiosis 1. Ahí se forman las células haploides. Pero al final de la meiosis 2 se van a formar 4 células haploides, ¿no? Eh, tengamos en cuenta que aquí se puede presentar lo que es un proceso de no disyunción. Este proceso de no disyunción va a provocar lo que son las aberraciones cromosómicas. ¿A qué se refiere la no disyunción? Cuando entramos a la anafase, ¿no? La anafase permite la separación, en este caso, de los cromosomas homólogos o de las cromátidas hermanas, refiriéndonos a meiosis 1 y meiosis 2 respectivamente. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí la célula, tenemos aquí los cromosomas, ¿ya? Entonces, cuando los microtúbulos mitóticos, en este caso las fibras cinetocóricas, ya comienzan a retraer a lo que son estos cromosomas, esto
cromosomas homólogos o las cromátidas hermanas tendrían a migrar a lo que son los polos de la célula, ¿no? Se separan. Pero va a haber casos, ¿no? Raros, en el que pues esta separación no va a ser muy eficiente, ¿sí? Donde puede ser que, por ejemplo, esta atracción que se va a la derecha no se dé, donde todo este cromosoma vaya hacia la derecha, ¿sí? Por lo tanto, al final de la división celular va a haber una célula que va a tener un cromosoma de más y la otra célula va a tener un cromosoma menos, ¿sí? Y supongamos que este cromosoma que tenga un cromosoma más participe en lo que es el proceso de fecundación. Entonces el huevo cigoto ya no tendría 46 cromosomas, sino tendría 47. Y este es debido al proceso de no disyunción. Entonces, ¿dónde ocurre este proceso de no disyunción? Ocurre o bien en la anafase 1 o bien en la anafase 2. ¿Sí? Cuando se da la separación de los cromosomas homólogos o cromátides hermanas. Y esto, como le dije, da origen a lo que son las aberraciones cromosómicas. Estamos hablando de lo que es la trisomía 21, por ejemplo, la trisomía 18, ¿no? Que corresponde a lo que es, por ejemplo, síndrome de Down, síndrome de Edward, ¿no? Entre otros. Y eso va a haber una clase sobre ello, ¿sí? Ya está. Entonces, esto creo que quedó claro esta parte, ¿sí? Ustedes se preguntarán, ¿por qué en el caso de los ovocitos 1, ¿sí? Se produce lo que es un ovocito 2 y un cuerpo polar? Es que la distribución citoplasmática es desigual, ¿sí? El mayor contenido citoplasmático se dirige hacia lo que es la formación del ovocito 2, ¿ya? Entonces, yo les había dicho que a partir del ovocito 2, entre comillas, se formaba el óvulo. Pero esto no ocurre, ¿ya? Ahorita les explico por qué. Entonces, también les había dicho que en el caso de lo que es el dicloteno o diclonema, en el caso de la mujer, permanecía inactivo desde el 7º mes de vida intrauterina hasta la pubertad. Entonces ya, empezamos desde la pubertad, ¿no? Entonces, en la pubertad, en el caso de la mujer, los ovocitos 1 reanudan lo que es la meiosis 1, ¿sí? En este caso, son varios los ovocitos 1 que reanudan este proceso meiótico, ¿sí? Pero solamente se completa en uno. Los restantes, ¿no? Los ovocitos 1 restantes degeneran en el ovario, ¿ya? Entonces, cuando el ovocito 2 se libera del ovario, ¿sí? O sea, cuando se da la ovulación e ingresa a la tropa de Falopio, ya se ha iniciado la meiosis 2. Ya, vamos a ver si lo entiendo bien. Entonces, aquí en la pubertad, ¿no? Iniciamos con lo que es el ovocito 1, que se quedó en lo que es el dicloteno, ¿no? El dicloteno. Se reactiva, le dije, ¿no? Aquí este se reactiva para darme lugar a lo que es la formación del ovocito 2. Esto ocurre en lo que es el ovario. Y entonces, luego, cuando se da la ovulación, como les dije, la ovulación, cuando sale el ovocito 2, ingresa a la tropa de Falopio, ¿no? Entonces, este ovocito 2 continúa, ¿no? Entra en lo que es profase 2, metafase 2, pero ahí se queda, ¿sí? En metafase 2. Metafase 2. Ahí se queda. ¿A qué? A esperar a ser fecundado. Si es que es fecundado, ¿sí? Si es que el ovocito 2 toma contacto con lo que es el espermatozoide, continúa con el proceso meiótico, ¿no? Continúa. Pasa lo que es anafase 2, telofase 2, se da la división celular, pero no se produce óvulo.
¿qué se produce? El huevo o cigoto. ¿Sí? Se produce el huevo o cigoto. Pero si es que no hay fecundación, ¿sí? Si es que no hay fecundación, ¿qué pasa con este ovocito 2? Degenera. ¿Sí? Este ovocito 2 degenera. Por lo tanto, ¿en qué momento se produce el óvulo? Entonces, ¿no? Para este óvulo se denomina específicamente a este ovocito 2. ¿Sí? Esto hay que tener en cuenta. Tengamos en cuenta que en la recién nacida, ¿sí? El número de ovocitos 1 es alrededor de 1.000.000. ¿Sí? Y a la edad de 12 años, este número de ovocitos 1 se reduce a aproximadamente pues 300.000, 400.000, de los cuales cerca de 400 alcanzarían la madurez, entre pues la edad aproximadamente de 12 años hasta la menopausia. ¿Sí? ¿Quedó claro esa parte? Bueno, entonces esto es lo correspondiente a esta clase. ¿Sí? Voy a pasar lista rapidito. ¿Alguna pregunta que tuvieran? Entonces vamos viendo. Avanto Díaz, Presente. Acedo Pereda, Presente, profesor. Alba Méndez, Presente. Bejarano Pérez, Presente. Las Robles, Presente. Carrasco, Presente. Carrasco Quipuscoa, Presente. Castro Vizosa, Presente. Charca Pequens, Chia Uribe, Coral Salvador, Presente, profesor. Delgado Medina, Presente. Gil Cruz, Presente, profesor. González Maguiña, Presente. Huerta Guerrero, Presente, profesor. Luis, Presente. Mauricio Hoyos, Presente, profesor. Galván Cortijo, Presente, profesor. Moreno Ángeles, Presente, profesor. Moreno Lara, Presente, profesor. Pinto Gil, Quesada Reyes, Presente, profesor. Quiroz Viera, Profesor. Rodríguez Castillo, Presente, profesor. Tape Ñubero, Presente. Zabaleta Reyes, Presente. Profesor, el miércoles con el grupo B, ¿a qué hora va a iniciar la clase? el grupo B a las 5, más bien con el primer grupo 3:30. ¿Sí? Con el primer Profesor grupo, Churibe presente. ya. Entonces, para esta semana, ¿no? Moreno Ángeles y Quiroz Viera van a exponer sobre fecundación. Solo lo que es fecundación, no se extiendan hacia lo que es embriogénesis, ¿sí? Solo fecundación. ¿Esta semana, profesor? Sí, Profesor, disculpe, de esta semana no queda pendiente la exposición de la semana pasada. claro, por eso vamos a empezar 3:30. Ay, ok, está bien, está bien. Ya, profesor. Y para el segundo grupo, Acedo Pereda y Alba Méndez también sobre fecundación. ¿Ya? Entonces quedaría pendiente lo que es el de la semana pasada y lo que vamos a tocar esta semana, ¿sí? Para el día miércoles. Entonces, primer grupo 3:30, segundo grupo a las 5. ¿Alguna pregunta? Entonces, como dije, solamente fecundación, ¿sí? No extenderse más allá, ¿no? Hasta que es la formación de huevo o cigoto, nada más, ¿sí? Ya, muchachos, es que no hay nada más que
hablar, entonces ahí nos quedamos y nos estamos comunicando el día miércoles. ¿Sí? Cuídense, nos vemos.